Ahora apago esto. Muy bien, entonces comenzamos. El tema es glomerulopatías primarias, que significa que no engloba todas las causas de glomerulopatías ni todas las causas de síndrome nefrótico, sino solamente aquellas en las cuales las causas secundarias se han excluido. Y principalmente nos vamos a referir a 3 glomerulopatías primarias, que son la causa del 95% de síndromes nefróticos. Estamos hablando de la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la glomerulopatía membranosa. De esas 3 vamos a hablar. Entonces, ¿cómo nosotros nos orientamos para evaluar estos casos? Es decir, miren, tenemos una persona, generalmente estamos hablando de mujeres, generalmente, no siempre, generalmente, y mujeres de edad media. Mucha relación tienen con el cromosoma X y con las alteraciones inmunológicas que se asocian a la enfermedad, a los estrógenos. Entonces, hay mucha relación con eso, pero no significa que los hombres no lo tengan, sino simplemente que hay una mayor preponderancia. Puede ser una persona sin síntomas, nada, absolutamente nada, que de casualidad se va a hacer un examen y encuentra leucocitos, hematíes, cilindros, con una función renal normal. Miren, esa persona nunca va a consultar por nada, sino de casualidad se le encuentra. Pero también puede ser otra que ya tiene molestias, edema, de nuevo nombrado leucocitos, hematíes, y aquí si medimos proteinuria ya encontramos esto 3600, que si es una persona de 1,73 m, diremos es un síndrome nefrótico. Pero además esta persona podría tener deterioro de función renal, creatinina 1.9. O un caso mucho más grave, que la persona deja de orinar, que la creatinina se incrementa muy rápidamente, y eso se llama injuria renal aguda. Entonces, ¿cómo se manifiestan estas enfermedades? Desde una persona que no tiene nada, anomalías urinarias asintomáticas, hasta síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, que estas son sus características, o una enfermedad rápidamente progresiva, que significa injuria renal aguda con una enfermedad glomerular. De repente esto es lo más grave, lo peor. Clínicamente no hay manera de distinguir estas enfermedades. Será edema, el sedimento urinario. Cuando hay estos, hematuria, cilindros, leucocitos en ausencia de gérmenes, nosotros lo llamamos sedimento urinario activo. También se llama sedimento urinario telescopado, como una característica de la manera de presentar de estas enfermedades. Otra de las manifestaciones será hipertensión arterial. Ayer llegaba un chico por la emergencia con 5 de hemoglobina, 16 años de edad, con una creatinina de 12, una urea de 300 y un examen de orina con esas características, hematuria, que desde los 10 años notaba edema de pies, nunca le dieron una importancia, pero hace un año, a los 15 años, le detectaron hipertensión arterial y le daban medicamentos para la hipertensión arterial. Entonces, ahí hace un año era momento de encontrar esto. Hoy día, el riñón prácticamente ya no funciona,
y el paciente tuvo que ingresar a hemodiálisis. Entonces, tenemos clínicamente, no hay manera de distinguir. Entre nefrótico y nefrítico hay la variedad de presentaciones. ¿Cómo que nosotros generalmente estamos por aquí? Las tres enfermedades. Enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, glomerulopatía membranosa. De las tres que vamos a hablar. Y por síndrome nefrótico están las glomerulopatías secundarias. Nefropatía por IgA, la antimembrana basal. Tendremos a las vasculitis. Por acá tenemos al lupus. Lupus manifestándose por cualquiera de estos. El lupus es una gran imitadora. Se presenta como cualquiera. Nefrótico, nefrítico, cualquiera de las dos. Las glomerulopatías estreptocócicas. Entonces, como característico, pero no es único. ¿Ah? O sea, eso no nos orienta, la parte clínica no nos sirve. Por eso es que terminamos por hacer una biopsia renal, porque la parte clínica no nos da con seguridad qué tipo de glomerulopatía es. Para eso se hace una biopsia. Por dentro, ¿qué está pasando? Es el glomérulo que está alterado. Un glomérulo, ¿qué cosa es? Una arteria o arteriola que ingresa y una arteriola que sale. Siempre hago esta pregunta. ¿Es una arteriola que ingresa y sale una vena? No, no sale una vena, sigue saliendo una arteria. Pero en el medio esta arteria se dividió. Es como si se dividiera en varias partecitas. Cada una va a sus pequeñitos, como si se hubiese... es como un río que vino y como el delta, que varios ríos pequeñitos. Así son aquí, varios ríos pequeñitos de uno solo. Y de nuevo se juntaron aquí y de nuevo se volvió. ¿Con qué finalidad lo hizo eso? Para regular líquido, sales, electrolitos, ácido básico, la presión. Esa es su función de esto. Entonces aquí tendremos la barrera de filtración glomerular, que para un lado tendremos la sangre y para el otro lado tendremos la orina. A eso lo llamamos barrera de filtración glomerular. Las células endoteliales, entonces, recubrirán un lado, en el medio habrá una membrana basal y el otro lado habrá otras células que se llaman células epiteliales o podocitos. Es el mismo nombre. Esta será la célula epitelial o podocitos que emite pies y eso se llaman los pies podocitarios o los pies de los podocitos y que está cubriendo todo este espacio. Entonces tendremos por dentro la célula endotelial, será la célula endotelial, y por fuera la célula epitelial y en el medio una membrana basal. Esa parte es la que se altera. Esto sería como lo vemos al glomérulo, esto sería como lo vemos de afuera, célula epitelial y serán sus pies y dejan espacios entre ellos como dedos que se mezclan, se llaman interdigitaciones y dejan espacios. Estos espacios son los que se alteran. Y esto será como lo vemos por dentro, ¿no? El endotelio visto por dentro, un vaso por dentro. Y estos serán huecos o fenestras también se llaman. Y la manera como lo vemos en una biopsia. Cada una de estas partes será el endotelio, la célula endotelial y la barrera, todo estará acá. Aquí en el centro estará la sangre y cuando atraviesa líquido o electrolitos saldrán a estos espacios y luego se van hacia la orina. Viéndolo en el microscopio electrónico, el mismo podocito con sus pies y sus hendiduras, ahí estamos, son ese espacio, un espacio. Y esta será la célula endotelial con sus espacios o fenestras también. Entonces,
Cuando algo tiene que atravesar, atraviesa estos espacios. Estas son proteínas transportadoras y simplemente atraviesa el otro espacio y sale la sustancia. Principalmente estamos hablando de proteínas, de leucocitos, de hematíes. Esos atraviesan estos espacios. Cuando hablamos de enfermedad glomerular, nos referimos a esta alteración de aquí. ¿Por qué se daña? Se daña porque se depositan antígenos contra anticuerpos, un mecanismo. Se daña porque se activa el complemento y el complemento destruye células. Se dañan porque hay mecanismos inflamatorios de infiltración de leucocitos, de macrófagos, de linfocitos, de células plasmáticas, las enfermedades inflamatorias. O en el caso de enfermedades primarias que no sabemos exactamente cuál es el origen, cuál es la fisiopatología. Pero en general, cualquiera sea la enfermedad, dos mecanismos por los cuales se pierde proteínas. O porque las cargas negativas de estas proteínas que están cargadas negativamente se pierden, y ese es un mecanismo para repeler la carga negativa de la albúmina, y cuando no hay estas cargas simplemente se pasan, o porque los pies del podocito se han alterado y ahora esto se alteró totalmente, ya no es esta estructura, sino es esta estructura. Y las proteínas simplemente, o las células pasan. Esto es lo peor. Esto es lo peor. Esto será, por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos. La diabetes en su etapa inicial hará este mecanismo, pero en sus etapas finales hacen estos mecanismos. No hay vuelta hacia atrás, hacia normalidad, ya no. Es importante también considerar los términos que vamos a utilizar en las biopsias. La biopsia se lee mediante tres técnicas: microscopio óptico, microscopio inmunofluorescencia o microscopio electrónico. Pero las lesiones las vamos describiendo de los glomérulos, de los túbulos o del intersticio. Y cuando hablamos de los glomérulos, que es donde estamos hablando de enfermedades glomerulares, nos referimos a que si todos los glomérulos del riñón están afectados, por lo menos de la biopsia, todos los glomérulos afectaron, diremos, es una enfermedad difusa. O cuando solo unos glomérulos se afectan, focal. Cuando esos glomérulos afectados se afectaron totalmente todo el glomérulo, diremos global. O cuando solo una parte de algunos glomérulos se afectaron, segmentaria. Cuando hablamos de glomeruloesclerosis focal y segmentaria, que es una de las enfermedades que vamos a ver, no se afectan todos los glomérulos, y de los glomérulos afectados no se afecta todo el glomérulo, sino una parte. A eso lo llamamos glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces tendremos las causas primarias de síndrome nefrótico o nefrítico y las causas secundarias. Nosotros vamos a tratar de estas, que es glomerulopatía membranosa. Vamos a tratarnos de estas. Principalmente de estas tres, que les decía es el 95% de todos. Las otras son muy raras. Enfermedades glomerulares congénitas son muy raras, ¿no? Entonces, no veremos. Estas veremos, entonces eso es lo que trataremos. Pero antes de hacer una biopsia, en estos casos siempre veremos que no vaya a haber alguna causa secundaria. Que no va a haber un lupus, diabetes, artritis, amiloidosis, que no va a haber una hepatitis B, hepatitis C, VIH, son causas frecuentes de enfermedades glomerulares. Esas tenemos que descartar en primer lugar. Entonces, cuando el caso del examen diga paciente con síndrome nefrótico primario, es porque estamos acá. O cuando diga paciente con síndrome nefrótico en el cual se han descartado todas las causas secundarias, significa que estábamos evaluando estas y la hemos descartado.
Cuando hablemos de lupus, será una causa de síndrome nefrótico secundario, diabetes. Entonces, tenemos que orientarnos sobre esa manera, ¿ya? Les dije, vamos a tratar 3 enfermedades. La enfermedad de cambios mínimos, focal y segmentaria y membranosa. Cambios mínimos, hablamos de niños, 90% y 90% van bien. Por eso es que en los niños no se hace una biopsia, porque 90% es cambios mínimos y 90% responden muy bien. Solo 10% no serán enfermedad de cambios mínimos o no respondan al tratamiento. En ellos está indicada una biopsia y un tratamiento adicional. En adultos es mucho más raro. Sí, en adultos son otras enfermedades, no la enfermedad de cambios mínimos. Por exámenes de laboratorio, por clínica, no vamos a poder diagnosticar. Por eso terminamos haciendo una biopsia. O sea, hay algunas características que determinan que sean así. O sea, nosotros no podemos decir sin una biopsia es enfermedad de cambios mínimos. No hay manera de decir. Y cuando vemos una biopsia, veremos en el microscopio óptico normal, no hay depósitos en la inmunofluorescencia, y en el microscopio óptico ahí es la única manera de ver las alteraciones. Que hay los podocitos, estos se unen. Miren cómo están aquí. Este es un podocito normal. Este es cambios mínimos. Fusión de podocitos. Entonces, toda esa estructura se alteró y ahora simplemente es como un edificio que se cayó. Y ahora pasan nomás las proteínas y pasa toda. ¿Sí? Eso es lo que vemos en el microscopio electrónico. El tratamiento es prednisona. 90% responden. La dosis está ahí, por favor, la dosis tienen que aprenderse. Medicina 1 es dosis y medicamentos, interacciones, efectos adversos. O sea, yo voy a saber a quién estoy dando, si el paciente, aun cuando tenga enfermedad de cambios mínimos, digo, no tiene una contraindicación. Siempre tengo que hacerme esa pregunta. El tiempo es importante. El libro nos va a decir entre 6 o 8, algunos te dirán 12 semanas. Entonces, cuando nosotros ya estamos ante un caso específico, ya tendremos que decir, le voy a dar 4, le voy a dar 6, 8 o 12 semanas. ¿Cuánto le voy a dar? Y ahí tengo que ver algunas características ya del propio paciente, del paciente en específico. Por ejemplo, primera vez, proteinuria no tan grave. Digo, voy a darle 4 semanas. Viene una segunda vez, ya se dice una recidiva. O desde la primera vez con proteinurias muy altas, digo, voy a dar 8 semanas. ¿Qué se está poniendo en una balanza? Se está poniendo en una balanza los efectos adversos del medicamento y en el otro balanza se está poniendo los beneficios, y el beneficio es la recidiva, la posibilidad de recidiva. Cuando yo doy 4 semanas, la posibilidad de efectos negativos son menos, pero la posibilidad de recidiva, de que vuelva la enfermedad, es mayor. Cuando yo pongo 8 semanas, la posibilidad de recidivas es menos. La posibilidad de efectos adversos es mayor. Entonces, el médico tiene que determinar en ese momento cuánto es exactamente a qué voy a valorar. Si es un paciente que tiene grandes proteinurias, que segunda o tercera vez, voy a priorizar las recidivas. Me voy por 8 semanas. Si es primera vez, leve, el paciente está tranquilo, sin hinchado, yo digo 4 semanas. ¿Sí? Así es como se decide. Vamos a suponer que el paciente se hizo una biopsia renal
y siguió siendo enfermedad de cambios mínimos. Porque en niños, cuando no mejoran, cuando no responden, en niños la segunda acción que tenemos que hacer después de dar corticoides es hacer una biopsia si el niño no responde. En adultos, sí, de frente tiene que ser una biopsia. Síndrome nefrótico primario, de frente una biopsia. No hay manera de distinguir qué tipo histológico es. Entonces, el tratamiento de elección ahora sí es ciclofosfamida. ¿Habrán otras alternativas? Sí, pero la primera alternativa después de prednisona será ciclofosfamida. ¿Sí? Ahí están puestos más o menos por orden como nosotros lo utilizamos. Eso será en niños, pero en adultos, aquí la condición cambió y aquí miren aparecen las otras enfermedades ya. Glomerulosclerosis focal y segmentaria y nefropatía membranosa. Tengo una persona de 20, 30 o 40 años, estaría por acá. Tengo una persona de 60 o 70 años, probablemente esté por acá. Entonces ya no estoy hablando. Pero aquí en adultos sí, el tratamiento tiene que ser después de una biopsia, después de decidir qué tipo histológico es. Tengo que conocer principalmente estos dos términos, córtico dependiente y córtico resistente, porque en niños es la indicación para una biopsia, el córtico dependiente y el córtico resistente. Dependiente es que le doy el tratamiento con corticoides, mejora, pero cuando lo quiero retirar, después de las 4 o 8 semanas, el paciente de nuevo viene con síndrome nefrótico. Y el córtico resistente será aquel que, aunque le demos, no lo hace absolutamente nada. Córtico resistente. Muy buen pronóstico para la enfermedad de cambios mínimos. Muy buen pronóstico. 90% le decimos, mejora, no necesitan nada más. La esclerosis focal y segmentaria es la de peor pronóstico, la que quisiéramos que nadie lo tenga. Estos sí evolucionan muy rápido a deterioro de función renal. Hay algunos pocos pacientes que tienen un buen pronóstico, que es menos del 10%, miren al revés del otro, y que inclusive te dice dale corticoides solo, pero es la cantidad más pequeña que hay. Por la parte clínica no lo vamos a diferenciar. Ya decimos, por análisis de laboratorio, por clínico, no lo diferenciamos. La fisiopatología son hipótesis que podrían relacionarse, sí, pero no hay seguridades. La histología, sí, la biopsia, sí, deben aprenderse por lo menos las 3 biopsias, cambios mínimos, sí, no se ve nada. Esclerosis focal y segmentaria, su nombre ya le está diciendo, esclerosis. Focal, algunas partes, segmentaria, algunas partes del glomérulo. Microscopio electrónico, fusión de podocitos igual que la enfermedad de cambios mínimos, por eso se cree que una es la continuación de la otra, pero no todos están de acuerdo con esa teoría de que una es la continuación de la otra. ¿Hay pacientes que mejoran? Sí, son muy pocos, sí, muy pocos los que mejoran y se puede dar solamente prednisona. Serán aquellos que están bien, proteinurias de rangos no nefróticos, función renal normal. Pero les decía, la mayoría no va así. La mayoría se deteriora. Entonces, la gran mayoría no van al tratamiento con prednisona solo, sino la gran mayoría irá a un tratamiento con prednisona más un inmunosupresor. Y el tratamiento de elección adicional es la ciclosporina. Su dosis está ahí. Y miren la diferencia en el tratamiento. Aquí la duración es 2 a 3 años. En el otro hablábamos de 4 a 8 semanas. En aquellos que la ciclosporina no funciona, que de alguna manera no está yendo bien, podríamos cambiarlo a micofenolato, a rituximab, pero serán las alternativas cuando algo no funciona. Entonces, normalmente estamos diciendo, ¿cuál es el tratamiento de elección?
Generalmente hablamos de ese tratamiento, ¿no? No de las alternativas, sino de los tratamientos de elección. La membranosa es más frecuente en personas mayores, tiene un pronóstico relativamente bueno. Sin embargo, hay dos grupos de pacientes, aquellos de buen pronóstico y aquellos de mal pronóstico, y ahí de repente está el mensaje. Así como en cambios mínimos, en focal y segmentaria, pronóstico malo, valores muy altos de proteinuria. Pronóstico malo, deterioro de función renal, o sea, creatinina incrementada. Pronóstico bueno, valores de proteinuria bajos, proteinuria no nefrótica, se llama, o función renal normal. La glomerulopatía membranosa tiene alguna característica especial en su histología. Es un engrosamiento difuso de toda la membrana capilar, de toda la parada de la membrana capilar. Hay una formación de unas espículas o espinas o spikes que se ve de todas maneras en el microscopio electrónico como depósitos grandes, y en general son depósitos de inmunocomplejos, y por eso se considera que esta enfermedad es una enfermedad de depósitos y de depósitos de inmunocomplejos, solamente que hace como 5 años no se sabía frente a qué anticuerpo eran, frente a qué sustancia eran estos antígenos anticuerpos, hasta que se descubrió uno de los receptores de la fosfolipasa A2, que es un componente en realidad de la membrana basal, y que contra eso se desarrolla un anticuerpo. Entonces ya tenemos el antígeno y tenemos el anticuerpo. Y usualmente esto como que es un cambio que está dando a esta enfermedad, porque actualmente y posiblemente en el futuro se deje de hacer biopsias cuando se vea muchos otras, se llaman marcadores, que determinan que esta enfermedad sea, por ejemplo, en esta enfermedad, la presencia de este anticuerpo se encuentra en 80% de los pacientes con nefropatía membranosa. Al revés, paciente que no tiene, probablemente no tiene membranosa. Paciente que lo tiene, probablemente tenga membranosa. Entonces, esa parte probablemente se va a mejorar en los próximos años para tratar de no hacer biopsias renales, que son tratamientos, que son procedimientos complicados. El tratamiento depende de valorarlo, si es de bajo riesgo o de alto riesgo. De bajo riesgo, algunos remiten espontáneamente. ¿Cuál es de bajo riesgo? Ya les dije, proteinuria leve, menos de 3.5 o subnefrótica o no nefrótica. Alto riesgo, valores altos de proteinuria. Deterioro de función renal. Dos grupos de pacientes. Entonces, en el bajo riesgo, inclusive no le damos nada. Dice observación durante 6 meses, porque en algunos mejora, 30% mejora, sin nada. Eso es lo bueno, por eso decía, es una enfermedad de pronóstico bueno. Pero también tenemos los de deterioro de función renal y aquellos con altas cantidades de proteinuria. Ellos son de alto riesgo o de mal pronóstico. Entonces, en ellos tratamos de esta manera. Corticoides en primer lugar, que puede ser prednisona o de frente prednisolona endovenoso por 3 días, o de frente con prednisona, pero en meses intercalados. Esto se llama la terapia de Ponticelli. Entonces serán los meses 1, 3 y 5. Y los meses pares se da ciclofosfamida. Ahí están las dos. Entonces es una terapia donde un mes se da un medicamento corticoide y otro mes se da ciclofosfamida. Es el tratamiento de elección en glomerulopatía membranosa de mal pronóstico.
Buen pronóstico, esperamos. ¿No mejora con ese tratamiento? ¿Tenemos alternativas? Sí. Rituximab, tacrolimus, ciclosporina son alternativas para los pacientes de mal pronóstico. Entonces, ahora el tratamiento y algunas características histológicas de las 3 tipos de glomerulopatías más importantes. Esto no pertenece exactamente al tema, sin embargo, de repente no la vamos a tratar en ninguna otra conferencia, entonces la he puesto ahí en la conferencia. La postinfecciosa, que es una manifestación característica del síndrome nefrítico. Y miren lo que encontramos en una biopsia, es proliferación de células. Las otras no había. Aquí hay polimorfos nucleares, monocitos, macrófagos, porque es una reacción antígeno-anticuerpo frente a un antígeno de un microbio, de una bacteria, de un virus. Generalmente lo conocimos con el estreptococo, o fue el más conocido. Se llaman las cepas nefritogénicas. Entonces, eso es la parte clínica, una infección de faringe, una infección de piel previa para la postestreptocócica, pero también podría ser una diarrea en el caso de Shigella. O sea, aquí no hay solamente estreptococo, no es, también es estafilococo, también en realidad cualquier bacteria. Porque son antígenos, o sea, nosotros vamos a formar nuestros anticuerpos contra antígenos y hacen una reacción cruzada con proteínas que están en la membrana capilar. Una de las características es este comportamiento del complemento. Un complemento C4 normal y un complemento C3 característicamente bajo. En la biopsia, les decía también, hay otra característica, es que es estas jorobas, que se llaman jorobas, pero se ve en el microscopio electrónico. En la biopsia, lo único que se ve es un gran infiltrado de células. Entonces, el tratamiento solamente es a los síntomas. Tiene presión alta, la bajamos. Tiene edema, la bajamos el edema. El riñón no funciona, tendremos que hacer diálisis. Hasta que esto pase, porque es una reacción antígeno-anticuerpo. Las vasculitis igual son activación inmunológica antígeno-anticuerpo contra los vasos. Como son con vasos de reuniones, tenemos igualito exactamente que pero aquí es una activación inmunológica aparentemente sin una causa definida. En cambio, las otras sí identificamos bacterias, sí identificamos anticuerpos contra antígenos de microbios. En cambio aquí, contra anticuerpos, contra antígenos que son nuestros. Uno de ellos serán los anticuerpos antinucleares. Lo puse porque el tratamiento, la van a ver el día de mañana, el tratamiento del lupus, y es exactamente el mismo. Metilprednisolona y ciclofosfamida. Igual como hemos visto el tratamiento en la glomerulopatía membranosa de alto riesgo. Entonces, estos medicamentos como que van siendo los mismos. Un corticoide o antiinflamatorio potente, un inmunosupresor. Hay algunas otras consideraciones del síndrome nefrótico que acompañan a estos pacientes. El edema, la hipertensión. Entonces, además de eso, tengo que tratar estos. Entonces, el libro les presenta todos estos tratamientos de una manera general. Dice, usa diuréticos. El problema es que diuréticos, qué dosis, en qué condición. Si no mejora, te dice, combina diuréticos, o sea, agrega un diurético, agrega lo otro. Estás tratando con diuréticos de ASA, que es la elección. Puedes agregar un medicamento tiacídico. Pero ahí vienen, ya comenzamos con las complicaciones. Lo voy a juntar y no me va a dar efectos adversos porque ese juntar da hiponatremia, hipocalemia, deterioro de función renal. Entonces,
tengo que detenerme a pensar. O tengo que vigilarlo. Y así solamente si la tasa de filtración está más de 30. Si no, no funciona. Le voy a dar acetazolamida, le voy a dar espironolactona. No hay una contraindicación. La función renal está bien. Entonces son otras consideraciones que tengo que ver en los casos clínicos que van a venir en el examen. Por favor, deténganse a pensar no solamente en el síndrome nefrótico, sino que además el paciente, ¿qué más tiene? ¿Tiene deterioro de función renal? ¿Tiene alguna contraindicación para usar algún medicamento? ¿No está con hipocalemia ahí el paciente y lo voy a causar más al darle tiacida? La proteinura y la hipertensión como que juntas van con un tratamiento porque la elección es un ARA o un YECA. Siempre y cuando la función renal esté adecuada. Siempre y cuando no tengan hipercalemia. Porque eso puede suceder como manifestación. ¿Hasta dónde lo voy a llevar? La presión 120, 140, la sistólica, menos de 90, la diastólica como objetivo. La dosis, la máxima que puedo dar sin hacer o mirando sus efectos adversos. Lo voy a combinar diuréticos con ARA. Es una carga bastante fuerte para el riñón, sobre todo para la autorregulación. Lo tengo que monitorizar. Tengo que pensar si eso es adecuado en esos momentos, ¿no? ¿Cuánto sodio exactamente le voy a dar a mi paciente? ¿Cuánto? No, no es menos de 2 gramos para todos, ¿no? Pues ahí hay niños, en esa indicación hay niños, en esa indicación hay personas de 40 kilos y personas de 100 kilos. Para todos es menos de 2 gramos. Entonces, por ahí la indicación es menos de 1 miliequivalente por kilo por día. Voy a anticoagular a mi paciente. Voy a dar estatinas a mi paciente. Lo analizo. Pacientes con deterioro de función renal, estatinas están contraindicadas. Paciente tiene una contraindicación para anticoagular, ¿es necesario anticoagular? Tengo que pensarlo. Si tiene una trombosis, sí, necesariamente hay que anticoagular. Heparina, warfarina después. Profilácticamente debo anticoagular para evitar las trombosis. Aquí sí hay bastante discusión. Dice, si tu paciente tiene riesgo, obeso, con proteinuria marcada, con una albúmina menos de 2, con un síndrome nefrótico por esclerosis membranosa, mejor anticoagula profilácticamente. Siempre y cuando el paciente vaya a tolerar, tenga estos criterios, porque si no, los efectos adversos de la anticoagulación son muy severos. ¿Sí? Pacientes que no cumplen, toman dosis acumuladas, pueden estar sangrando. Entonces, es peligroso este tratamiento. Entonces, en cada paciente me detengo a pensar si necesita o no. En el libro Farreras hay una parte en donde dice, el uso del YECA con el ARA tiene muy buen efecto sobre la proteinuria. Y eso es cierto. Si utilizamos un YECA con un ARA, tenemos el mayor efecto antiproteinúrico. Sin embargo, los estudios posteriores determinaron o encontraron que a pesar de que ese efecto era beneficioso para proteinuria, se deterioraba la función renal. Y a partir de ahí, en este hexágono en el cual están la mezcla de medicamentos, los verdes son los mejores ejemplos, las mejores combinaciones posibles, se puso una línea roja entre el ARA y el YECA, que significó que no es recomendable utilizar un YECA con un ARA junto. A pesar de que mejora la proteinuria, deteriora la función renal, que es lo que queremos conservar. Por lo tanto, no es una indicación adecuada. Si hubiera alguna pregunta, por favor.
Doctor, buenas tardes. ¿Ciclofosfamida y ciclosporina se usan como fármacos alternativos o es específicamente en las glomerulopatías que he mencionado? A ver, dependiendo pues de cuál estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de glomerulosclerosis focal y segmentaria, te decía, un porcentaje muy pequeñito, la daré solo corticoides, los de buen pronóstico. La mayoría no es así, la mayoría es de mal pronóstico y en ellos ha indicado el corticoide, prednisona, más un inmunosupresor, que en este caso la primera elección es ciclosporina. ¿Lo otro puede funcionar? Sí, cuando no mejora esa primera elección o cuando tengo alguna contraindicación para usar. O sea, no es uno y el otro, no. Ahí la primera indicación es ciclosporina. ¿No mejora? ¿Podría utilizar ciclofosfamida? Sí. ¿Podría ser micofenolato? Sí. ¿Podría utilizar otro? Sí. Las alternativas. Pero no es los dos. Es el corticoide más un inmunosupresor. Me traslado a membranosa. De nuevo es buen pronóstico, nada, nada, ni siquiera corticoides, buen pronóstico, remiten espontáneamente, pero no son muchos. Mal pronóstico, proteinurias altas, deterioro de función renal, tengo que utilizar un tratamiento de corticoides con un inmunosupresor. Dijimos aquí es la terapia de Ponticelli, un mes uno, un mes el otro. ¿Qué? Prednisona y ciclofosfamida. Aquí cambió el córtico, el inmunosupresor. Entonces, como alternativa, no va con ciclofosfamida, no mejora en nada. Ya, utiliza ciclosporina. No más, sino en vez de, porque no mejora con eso. Gracias. Y también respecto a la dieta, me parece que no hay evidencia, ¿no? Que una dieta baja en proteínas cause mejoras en los pacientes. No, sí mejora, ahí es controversial, sí mejora. Por ejemplo, estos fueron hechos en el año 2003, en el cual se comenzó a utilizar una dieta baja en proteínas para mejorar los síndromes nefróticos. Y se dio 0.6 gramos por kilo de peso. O sea, casi nada de proteínas. Y se vio el efecto sobre proteinuria y efectivamente mejora, disminuye proteinuria. Pero el problema no es realmente proteinuria, es como si estuviéramos tratando una neumonía y me preocupa la fiebre. O sea, ¿realmente qué quiero? ¿Bajar la fiebre? No, quiero tratar la neumonía, quiero curar la neumonía. Entonces, ¿bajar proteinuria significa que el paciente está mejor? No necesariamente. Mejor significa que su función renal esté normal, que la proteinuria baje y que la enfermedad desaparezca. Pero si solo bajo proteinuria y el riñón se deteriora, ¿de qué vale eso? Por eso es que los ARA y los YECA mejoran proteinuria, sí, pero deterioran la función renal. ¿Para qué le vamos a dar? Aquí, dieta baja en proteínas, ¿el paciente disminuye? Sí, pero se desnutre. Se muere el paciente por desnutrición. Entonces se ha escogido un intermedio entre no dar normal, excepto un niño que se da más de lo normal, 1.5 para estimular su crecimiento de proteínas por kilo por día, aún con síndrome nefrótico, ¿sabes? Se da 1.5, es lo recomendable por kilo por día. En adultos, lo normal es 1 miligramo por kilo por día. En niños, en adultos, se recomienda el 0.8 como un intermediario en proteínas. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no lo hay, estudien, por favor. Siempre pregúntense, por favor, cuando vean los casos de nefrología, siempre pregúntense. No es solamente una enfermedad, es todo el conjunto. No es solamente presión, es presión y función renal. No es solo proteinuria, es proteinuria y función renal. Proteinuria e hipertensión. O sea, son los otros aspectos. Tasa de filtración glomerular, potasio, sodio,
O sea, todo tengo que considerar para indicar un medicamento. Ya, no se olviden de eso. Nos vemos, que tengan mucha suerte, que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias por su Hasta luego.